tal amigos? Bienvenidos como siempre a Profundidad, programa en el cual siempre estaremos tratando temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre los esfuerzos para la conservación de especies en peligro de extinción en Panamá. Tenemos invitados en el día de hoy que nos van a dar detalles sobre ese trabajo que se realiza para evitar que estas especies se extingan. Por esa razón vamos a estar conversando hoy con nuestros invitados. Les saluda Carlos Iván Rivera. Estamos desde Soho City Center para llevar a cabo la producción de este programa en compañía de Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bienvenidos amigos televidentes y radioescuchas a nuestro programa A Profundidad. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras emisoras Nacional AM, FM y Crisol FM con frecuencias a nivel nacional. En esta ocasión nos encontramos con la licenciada Sandra Vázquez de Zambrano de la Fundación Pro Eco Azuero, quien nos va a conversar un poco sobre el importante tema de la conservación del mono araña en Panamá. Bienvenida, licenciada Sandra. Cuéntenos un poquito a qué se dedica la Fundación Pro Eco Azuero. Bueno, Fundación Pro Eco Azuero tiene desde el 2010 de estar trabajando en temas de conservación, protección del medio ambiente, restauración de hábitat, manejo sostenible de tierras y educación ambiental en la península de Azuero. Cuéntenos un poquito qué es necesario para el mono araña para subsistir dentro de su ecosistema. Bueno, el mono araña de Azuero es una especie endémica y en peligro crítico de extinción según la lista roja de la IUCN. Es una especie que solo se encuentra en Azuero, es el Ateles geoffroyi azuerensis, y por eso mismo nosotros nos dedicamos a restaurar su hábitat. ¿Por qué? El mono araña de Azuero necesita aproximadamente entre 120 y 300 hectáreas de bosque para sobrevivir, para reproducirse, para vivir libremente. Y los parches de bosque en Azuero son de aproximadamente 45 hectáreas. Entonces, como podemos ver, su hábitat realmente ha sido reducido a la mitad. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de reforestar o restaurar un corredor ecológico que atraviesa la provincia de Los Santos, que es de 80 kilómetros de largo aproximadamente, y se basa en el hábitat del mono araña de Azuero. Entonces, esta reforestación es estratégica y lo hacemos con especies nativas y frutales que los monos araña necesitan para sobrevivir. Para que se tenga una mayor idea en cuanto a la gravedad del asunto, estamos hablando de animales en peligro de extinción, ¿cuál es la población actual o la más cercana que podría darnos en cifras? Y también cómo se está llevando a cabo este proceso de reforestación. Sabemos que existen muchas fincas privadas, mayormente en la área que bordea el punto estratégico que ustedes están llevando a cabo los trabajos de reforestación. Claro, exacto. Bueno, en el último conteo que hizo el doctor Pedro Méndez Carvajal en el 2009, hicieron un estimado de población de aproximadamente 114 a 117 monos araña que habían quedado. Ahora, ese número ha cambiado un poco a través de los años por varios factores. Por ejemplo, el hecho de que muchas de las fincas en Azuero están siendo abandonadas porque ha habido una fuga de talentos o muchos jóvenes están emigrando a las ciudades a buscar nuevos trabajos, a estudiar, y no muchos de ellos se quedan en la región de Azuero. Eso es por un lado. Otra cosa es que antes, en el 2002, cuando empezamos a hacer los estudios y empezamos a trabajar en la región, el mono araña de Azuero se concentraba solo en el Parque Nacional Cerro Hoya. Ahora se ve afuera del Parque Nacional Cerro Hoya, como lo es en este corredor que sigue más o menos la subcuenca del río Oria en Los Santos, que es uno de los ríos más importantes. Exactamente, el corredor pasa por aproximadamente 400 fincas privadas y nuestros esfuerzos de reforestación van de la mano con los mismos dueños de finca, con los ganaderos, que han visto que en Azuero hay una problemática para cuidar sus ríos, sus afluentes, sus quebradas, sus abrevaderos, han visto que la productividad de sus fincas está degradándose poco a poco, y por eso ellos están abiertos a reforestar con nosotros, a nuestros esfuerzos de reforestación. Y lo hacemos en compañía de ellos todo el tiempo, y es para restaurar sus fincas, para darle esa productividad de nuevo a sus fincas y cuidar sus fuentes hídricas. Cuéntenos un poquito, licenciada, de qué manera se comienzan a encender las alertas de que el mono araña está en peligro de extinción. Entiendo que la fundación tiene varios años ya operando. ¿De qué manera comienzan a operar? ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Con algún tipo de donación? ¿O de qué manera manejan el presupuesto? Nosotros realmente trabajamos más que nada con fondos internacionales, pero también de la empresa privada en Panamá.
Varela Hermanos, por ejemplo, nos apoya mucho el Banco Nacional y otras empresas aquí en Panamá, pero son más que nada fondos internacionales que nosotros mismos aplicamos y nos los ganamos. Como le repito, desde el 2010 estamos trabajando en pro de la conservación del mono araña y más que nada con las comunidades como tal. Nosotros tenemos una iniciativa escolar que se llama Iniciativa Escolar del Mono Araña, que es eso mismo, explicarles o darles un currículo de educación ambiental a los niños. Estamos en 20 escuelas en Los Santos y en una escuela en Herrera, y les damos como una escalera de conocimiento a los niños. Hablamos de los bosques de Azuero, hablamos de los primates de Azuero, de las fincas buenas, productivas, y el tercer año lo dedicamos a todo el tema del cambio climático, para que estos niños sean abogados y defensores de la tierra y son los futuros líderes y dueños de las fincas en Azuero. Entonces, si los formamos integralmente desde pequeños, van a ser ellos los que van a lograr el cambio que queremos ver. Bueno, realmente el principal enemigo del mono araña de Azuero ha sido prácticamente el ser humano, ¿no? Con la deforestación y la caza furtiva de estos animales. Es un proyecto de reforestación que no es para mañana. Sabemos que el tiempo que tarda en crecer un árbol, ¿qué tiempo más o menos ustedes consideran de que ya la reforestación puede dar frutos y también, pues, también podría darse un aumento en cuanto al número de especies? Bueno, es difícil calcularlo así porque como usted, hay varios factores que influyen. Nosotros cuando hacemos una reforestación monitoreamos cada reforestación por 5 años. El compromiso con los dueños de finca o ganaderos es por 5 años, que ellos tienen que tener su finca cercada, tienen que estar cuidando de los fuegos que hay de los vecinos o cualquier cosa, y nosotros vemos crecer o monitoreamos ese plantoncito desde que está recién plantado hasta que crece por 5 años. Esto realmente para asegurar que estamos plantando el bosque del futuro. Esto va de mano también con las especies de árboles que tienen que estar plantando, porque tienen que ser árboles adecuados para la alimentación de ellos o para su descanso o su estar. Y más que nada, más que para la alimentación de ellos, son especies que sobreviven las inclemencias del clima de Azuero. El clima de Azuero es de bosque seco tropical, es muy seco, como sabemos, somos parte del arco seco de Panamá y llueve muy poco. Entonces las especies nativas son exactamente esas, las que sobreviven el verano. Y nosotros plantamos a alta densidad para asegurar un poquito que estamos realmente haciendo el esfuerzo que se tiene que hacer para asegurar el bosque que va a crecer mañana. Cuéntenos un poquito, licenciada, sabemos que demora varios años en reforestarse un bosque. En el interín, ¿qué hacen ustedes con los monos araña que se están quedando sin hábitat? ¿Los tienen en cautiverio? ¿De qué manera los protegen? Cuando están al natural, ¿de qué manera pueden evitar que sean cazados o que sean consumidos por otras especies? No, realmente nosotros no tenemos esfuerzo para asegurar esa parte. Lo estamos haciendo a través de la educación, educación a las comunidades, educación a los niños, y sí nos aseguramos que ellos sean los líderes o los héroes ambientales, nosotros le llamamos héroes ambientales que están cuidando por los monos araña. Y sí hemos tenido historias de éxito. Por ejemplo, son los niños que de repente ven a otro niño con un biombo matando no solo a los monos arañas, sino que las aves o algo. Y ya hemos tenido niños que participan en la iniciativa escolar que protegen, que dicen, no hagas eso está mal, porque yo aprendí en la escuela que eso no se hace. Ya hemos tenido, y como tenemos desde el 2010 de estar en esto, empezamos con 3 escuelas, ahora estamos en 21 escuelas. Cuando vamos a dar charlas a las universidades, por ejemplo, y decimos, hola, ¿alguien conoce a Prodeco Azuero? De repente hay un niño que levanta la mano por ahí y dice, sí, yo era uno de los que estaba en la iniciativa escolar cuando estaba pequeño. Entonces sí ya estamos viendo ese fruto y el éxito que ha tenido Prodeco Azuero ha sido eso, ha sido la continuidad que hemos tenido, que ya no ganamos la credibilidad de las comunidades y que ya es como un movimiento a mí me gusta decirle movimiento verde en Azuero que está creciendo día con día. Tenemos un club de jóvenes a donde graduamos como a 23 jóvenes como líderes ambientales de la región que se convirtieron como en nuestros embajadores del mismo movimiento verde. Tenemos un grupo de ecoartesanas que fabrican con artesanías sostenibles o naturales. Tenemos
comités ambientales en las diferentes comunidades a donde nosotros vamos, les educamos, les enseñamos a plantar, les enseñamos a producir plantones, después nosotros mismos se los compramos y reforestamos con esos plantones. Y es bien interesante, nosotros escogimos al mono araña como nuestra especie paraguas, a donde todo nuestro trabajo se alberga, y es porque es una especie, obviamente, en peligro crítico de extinción, endémica, y también, así como nosotros le estamos ayudando a restaurar su hábitat y reforestar, ellos también nos ayudan a restaurar su hábitat, a reforestar. Ellos se alimentan de especies nativas, de frutales, y después dispersan las semillas, y eso regenera el bosque también. Entonces es un dar y dar. Habla usted también sobre ese proyecto que se lleva en cuanto a la capacitación de niños, mayormente en la protección del medio ambiente. No solamente en esta ocasión usted ha mencionado el mono araña, sino también sobre las otras especies que se encuentran mayormente en esta zona. Pero a través de un libro también están llevando a cabo esa campaña de concienciación un poco más dinámico para que los niños también, que son el futuro realmente de esta zona, pues aprendan a proteger a estos animales. Claro. Ahorita acabamos de lanzar un libro dedicado a todos los niños de Azuero, se llama Una calle de árboles, un corredor de vida, y es un libro ilustrado por una ilustradora botánica, que valga la redundancia, que es muy buena y se dedicó realmente a sacar, a ilustrar el bosque de Azuero tal cual es, las semillas, las hojas, los árboles. Y esto es para meterle a los niños la semillita de la conservación desde muy pequeños. O sea, sí sabemos que un bosque tarda aproximadamente 12 años, lo que tarda un niño en crecer de la escuela, y eso es lo que queremos. O sea, que esa semilla se plante hoy para que veamos los frutos mañana. Así es, cuéntenos un poco, ¿qué es peligro crítico de extinción para documentar un poco a nuestras audiencias? Bueno, peligro crítico de extinción, hay varios niveles de peligro para las especies. El peligro crítico de extinción significa que ya estamos en un nivel crítico, o sea, que quedan muy pocas especies o muy pocos ejemplares de una especie y que esa especie se está acabando. Imagínense, ahorita si vemos el conteo que hizo el doctor Pedro Méndez en el 2009, solo quedaban 114 especies, quiere decir si solo quedáramos 114 humanos en la Tierra, o sea, no podríamos sobrevivir. Y por eso es tan imperativo que todos los humanos que ya heredamos una tierra deforestada ahorita nosotros, nuestra generación, pero no le podemos heredar eso a nuestros hijos nosotros. Ya ahorita estamos tomando conciencia y podemos hacer el cambio hoy, pero es necesario hacerlo hoy. Bien, damos las gracias a la licenciada Sandra Vázquez de la Fundación ProEco y sobre todo el trabajo que se lleva a cabo mayormente para proteger esta especie de mono, el mono araña azuerense, que es prácticamente original de esta zona, y por esa es la razón que ellos están haciendo estos trabajos en conjunto para que la población tome conciencia sobre la necesidad de proteger a esta especie. Bien, licenciada Sandra, cuéntenos un poco a qué teléfonos o sus redes sociales contacto para darle apoyo a la Fundación. Sí, bueno, tenemos una página web que es proecoazuero.org y nuestras redes sociales, tanto Instagram y Facebook, es @proecoazuero. Muchísimas gracias a la licenciada Sandra Vázquez de Zambrano por su participación, y en nuestro siguiente bloque contaremos con más especialistas en la conservación de especies. Bien, amigos televidentes, estamos de regreso con más de A Profundidad. Como les mencionamos, hoy el tema está dedicado mayormente a tratar los esfuerzos que se llevan a cabo para de esta manera salvar varias especies que están en peligro de extinción. En esta ocasión vamos a hablar con Ricardo Moreno de la Fundación Yaguara Panamá, y una de las especies que está protegiendo esta fundación es el jaguar, el mayor felino que existe en nuestra tierra y que realmente pues, está en peligro de extinción. Actualmente también se llevan a cabo algunas especies de estudios para saber la cantidad de especies que existen en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que para nosotros siempre es un orgullo y un placer estar diseminando y hablando sobre la conservación del jaguar, la conservación de la biodiversidad en nuestros bosques. Y sí, nosotros en la Fundación Yaguara Panamá llevamos varios esfuerzos, y uno de los esfuerzos que estamos realizando es colocamos cámaras trampas a lo largo y ancho de todo el país para saber
cómo están las poblaciones de esta especie, y no solo del jaguar, sino también de las otras especies de las cuales él convive y se alimenta. Entonces, en base a toda esta información, nosotros podemos decir cómo está la situación del animal en el país y al mismo tiempo poder dar recomendaciones tanto a las comunidades y también a nivel político y de los tomadores de decisión, lo cual es sumamente vital y sumamente importante. Así es, Ricardo, cuéntanos un poco qué necesita el jaguar para subsistir en el ecosistema, de qué manera está siendo atacada esta especie en nuestro país. Mira, el jaguar lo básico que necesita es prácticamente lo que hace que nosotros mismos tengamos vida. Bosque, los bosques nos dan el oxígeno, nos dan el aire. Ellos son animales que principalmente se mueven en el bosque tropical que tenemos aquí en Panamá y están bastante afectados por el avance de la frontera ganadera agrícola. Aunque, y mira, es algo que nosotros siempre decimos y humildemente nosotros tenemos muchos colaboradores que son productores, ganaderos, agricultores, y esto lo digo con mucho respeto, y es que poco a poco nosotros tenemos que ir viendo y adecuando la situación que estamos viviendo actualmente. Hoy día tenemos menos agua. Hoy día tenemos menos aguas porque tenemos menos bosque. Entonces, no es decir que no haya ganadería o que no haya agricultura. Es reestructurar la finca, manejarla de la mejor forma, que tú puedas tener agua, que tú puedas tener bosque. O sea, si tienes bosque, vas a tener agua. Puedes tener tu producción bien manejada y en esos bosques que están aledaños a las fincas que tienen ganado o que se está haciendo alguna otra actividad, pueden existir los jaguares, porque ya lo estamos probando. Tenemos uno de los proyectos es creando planes de manejo de fincas sostenibles con medidas antidepredación. ¿Qué es un plan de manejo sostenible? Es un plan que uno va con el productor, vamos con un ingeniero agrónomo, yo soy biólogo de profesión, vamos con un ingeniero agrónomo, el ingeniero agrónomo en conjunto con el productor o el dueño de la finca, se hace una reestructuración de la propiedad, también en lo que él está pensando y en lo que él quiere hacia el futuro, que él quiere desarrollar más. Se organiza eso, si es ganadería, si tiene un potrero de 50 hectáreas, ese potrero lo tiene que subdividir para que haya un mejor rendimiento. Entonces los animales pasan de una manga de potrero a otro y así sucesivamente. Entonces cuando hace toda la rotación, el animal ha comido saludablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una medida de antidepredación. Usualmente en las áreas de producción aquí en Panamá, como el país es pequeño y es angosto, la franja de bosque es mucho más angosta todavía y tras eso nos estamos metiendo más en el bosque de todas estas especies. Resulta que hay una interacción mayor entre la vida silvestre, no solo el jaguar, sino entre la vida silvestre con nosotros los seres humanos. Y usualmente lo que ocurre es que nosotros los seres humanos, no sé por alguna razón, no nos gusta que todo lo que nos molesta lo queremos quitar. Entonces, en algunos casos, los jaguares tienden a depredar terneros, animales domésticos, pero eso tiene una razón de ser. Esa razón de ser es principalmente por el mal manejo que tenemos. Y esto de las medidas antidepredación, una de las que usamos es un cercado eléctrico que le decimos anti-jaguar, porque tiene 6 líneas eléctricas con diferentes medidas desde abajo hasta arriba y el jaguar no puede pasar. Entonces, cuando hacemos eso, le hablamos al productor y principalmente lo hacemos en una zona de la propiedad que es más segura. Y esto es principalmente para vacas con terneros. Entonces, si tienes vacas con terneros, ellos, que son lo que mayormente el jaguar depreda, no lo va a comer. Entonces, entre comillas, vamos a ser más felices porque el productor va a perder menos animales, pero al tener un manejo adecuado del ganado, le va a rendir más, el animal crece más. Sí, en ese punto que ha sido un factor muy importante porque quizás el campesino es una de las personas que a la especie que mayor temor le tiene es a jaguar. Segundo, porque a veces tienen niños en esa zona o como usted acaba de mencionar, daños o se alimentan pues, de especies que ellos están criando. Pero ¿qué hacer en este caso, por ejemplo, en áreas campesinas en donde ellos sienten el temor de que sus hijos pueden correr peligro o las especies de producción pueden ser afectadas? ¿A quién acudir para que no se haga lo que tradicionalmente se ha hecho, que se organiza el grupo de vecinos y vamos a cazarlo, vamos a matarlo porque hay que acabar con lo que nos está afectando? Oye, excelente pregunta.
primero, digamos, es un tema fundamental y muy importante y agradezco que me hayas preguntado. Todas las personas que están viendo este programa, voy a hacer una pregunta y ustedes mismos se la contestan allá en sus casas o si están escuchando en la radio. ¿Cuántos años tienen ustedes de vivir en la propiedad donde están viviendo? Pueden tener 20, 30, 40, 50 años. La siguiente pregunta es, usted sabe que el jaguar llega a su finca porque a veces depreda perros, caballos, puercos, ovejas, etc. La otra pregunta es, ¿cuántas personas en todo ese tiempo ustedes han visto que el jaguar ha matado a alguien? Y se van a dar cuenta que nunca ha pasado. Pero pensamos que es un animal que consume personas porque ha sido, y lo voy a decir muy coloquialmente, ha sido un bochinche desde hace 500 años con la llegada de los europeos a América, que ven al jaguar acá y le dicen tigre. Por eso es que en el campo la gente le dice tigre al jaguar. Pero el único tigre que existe en el mundo está solo en Asia. En América lo que tenemos es el jaguar. Entonces el jaguar tiene una particularidad que no hay reportes en toda Centroamérica de depredación del jaguar sobre una persona, inclusive de los pumas, que también son grandes, pero los jaguares son más grandes que los pumas. Entonces, es una situación que gracias a programas como este, las personas pueden escuchar y quizás pueden entender. O, por ejemplo, ¿cuántos niños campesinos, indígenas, van a las escuelas y tienen que caminar kilómetros para llegar a la escuela? Entonces nosotros hemos probado que en esos mismos caminos a veces los jaguares pasan. Claro, es un animal silvestre y hay que tener cuidado, pero no hay reportes de depredación a niños por parte de estos felinos. Entonces, pongámonos a pensar eso. Y si quieren y si necesitan escuchar un poquito más y sentirse un poco más tranquilos, llamen a las oficinas del Ministerio de Ambiente en las diferentes provincias donde están o contáctenos a nosotros en la Fundación Yaguara Panamá y yo siempre doy hasta mi número de WhatsApp, 69664752, me escriben un WhatsApp o me mandan un audio de voz y yo siempre les voy a contestar. Quizás en el momento no lo haga porque estoy en el campo trabajando o estoy en alguna actividad, pero cuando tenga el tiempito me lo tomo y comparto con las personas porque esto es lo que cambia el mundo, lo que va a hacer que hacia el futuro más niños, más personas sientan que es importante el jaguar, porque el jaguar es parte del eslabón importante de toda esta cadena alimenticia y de todo este balance, y que a su vez es lo que nos da salud a nosotros. Así es, licenciado Ricardo. Cuéntenos un poquito para entender sobre la especie puntualmente. Todos necesitamos comer para vivir. Si el jaguar se siente amenazado, si siente que todas esas especies que puede consumir no están dentro de su área, va a buscar cómo sobrevivir. ¿Qué tanto alimento necesita un jaguar adulto para sobrevivir? ¿Cuál es el ciclo de vida de un jaguar? ¿Cuántos años puede llegar a vivir en el bosque? Sí, fíjate que el jaguar se puede alimentar de presas silvestres de unas 86 especies diferentes que se ha probado que ellos consumen. Pero las principales presas que el jaguar consume son presas medianas a grandes, como los saínos, los puercos de monte, el venado corzo, el venado cola blanca, algunas especies de monos, como estábamos hablando hace un rato, perezosos, iguanas, caimanes. Entonces, pero cuando están en zonas productivas, muy cerca a las fincas ganaderas, él necesita suplirse de algo para poder sobrevivir. Y entonces una de las cosas que se está promoviendo es que los dueños de las propiedades que tienen bosques en los alrededores, que no cacen las especies silvestres que están ahí. Porque si cazan las especies silvestres que están ahí, como saínos, venados, puercos de monte, etc., ellos llegan a la zona buscando alimento y si se encuentran con animales con poco manejo, que entran al bosque, porque a veces, bueno, la ganadería tradicional nuestra es que dejamos que el ganado entre dentro del bosque para que tenga acceso al río para tomar agua, que muchas veces, muchos animales en la sequía, cuando entran al río, se atascan y se mueren. Entonces ese es otro tema. Entonces, cuando eso pasa, el jaguar usualmente se le hace mucho más fácil comer un ternero o comer un perro que depredar un saíno de una manada de 5 o 10 individuos. Entonces ellos energéticamente van a buscar lo más fácil. Si ellos tienen la capacidad de matar un ternero o un novillo de 400 libras o 500 libras, lo van a hacer porque le va a rendir mucho a ellos. Un jaguar, si mata un venado cola blanca, por ejemplo, se puede alimentar de ese venado el día de hoy, entre hoy y mañana,
y él no va a comer como en 4 o 5 días. O sea que realmente si come una presa importante, de buen tamaño, quizás come 1 o 2 veces a la semana. Pero si come animales realmente y sigue su ciclo de vida, su movimiento en su área de actividad, estamos hablando de quizás hasta un animal por semana. Ellos no comen tan seguido. Y digamos, lo otro que me preguntabas, un jaguar puede vivir en cautiverio aproximadamente 25 años y en vida silvestre, como tiene tantas actividades, tiene que cazar, tiene que aparearse, reproducirse, ya sea el macho o la hembra, estamos hablando de entre 12 años a 15 años, aunque el dato científico que se tiene del jaguar más longevo es de aproximadamente 18 años en vida silvestre. Quedó una pregunta y sí me gustaría saber cómo están trabajando en este tema. Estamos hablando de las afectaciones que podrían verse mayormente en áreas productivas de ganado. Un jaguar que esté incursionando dentro de una finca, ya ha perdido 3 o 4 terneros, ya representa económicamente un gasto para el dueño de la finca. Pero, ¿qué hacer para no eliminar este animal? ¿A dónde debe acudir el dueño de la finca y no usar el método que ya sabemos? Sí, ¿no? el método tradicional. Miren, la verdad que, como había dicho hace un momento, pueden contactar a las diferentes oficinas del Ministerio de Ambiente. ¿Ustedes hacen captura de animal, remoción de área? Eso, fíjese que eso no se hace, es un costo monetario muy alto y aparte de eso, no estamos resolviendo el problema. Estamos poniéndole, porque en algún sitio vamos a tener que poner ese animal y lo que se hace es mucha asesoría, tratar de que el productor se organice o la comunidad se logre organizar y puedan crear una organización de base comunitaria y esa organización de base comunitaria nosotros podemos apoyarla y cuando se crean esas organizaciones ellos pueden crear una cuenta del banco y teniendo una cuenta de banco se le puede ayudar a conseguir fondos para ellos mejorar, no solo un individuo, sino mejorar el área y tratar de evitar que hayan más pérdidas. Claro, eso es un proceso en el tiempo y yo sé que en este momento muchas personas siempre, mira, estoy perdiendo, ¿por qué no me pagan el animal? El animal no se puede pagar, el animal que perdió, porque, digamos, nadie lo va a hacer. Ustedes tienen que entrar en un tema o sea, tener un seguro y ya ese es otro tema que también es muy importante. Tenemos aquí en Panamá el ISA, el Instituto de Seguro Agropecuario, que dentro de las pólizas tiene el tema de depredación por jaguar, por puma, por coyotes y mordida de serpiente. Entonces, esa es una herramienta que los productores ahora tienen a la mano y si no lo saben, acérquense a las oficinas de ELISA en las diferentes partes del país para ver si les pueden colaborar. Pero nuevamente, el Ministerio de Ambiente también colabora con esto. Nosotros en la Fundación Yaguará Panamá colaboramos y si es principalmente para dar asesoría y después comenzar a trabajar en conjunto con la comunidad, lo podemos hacer. Ahí yo dejé mi número, 6966-4752. Les pueden escribir un WhatsApp y ahí podemos ir viendo, podemos ver la localidad, cuáles son las necesidades en el lugar para que el grupo de personas que están en la zona no tengan más pérdidas, porque al final es eso. La naturalidad del problema es porque yo hablo con muchos campesinos y ganaderos y productores y la verdad que no quieren matar al jaguar. Sencillamente es un tema de quién los ayuda, quién los colabora y por eso nosotros invertimos mucho esfuerzo en compartir con ellos y tratar de entender la situación real que ellos tienen. Nosotros en la Fundación Yaguará Panamá estamos aquí como aliados y para apoyar a las comunidades. Hay un trofeo, bueno, prácticamente el jaguar también ha sido, no solamente por el daño que puede hacer a algún sector productivo, pero para muchos catalogado como un trofeo de caza. Sí. Su piel, su dentadura, sus uñas, o sea, característico de ser el felino más grande de la región. Sí. Pero ¿tienen algún programa con mi ambiente para evitar que también se dé, por ejemplo, el tráfico de piel de ellos, de cualquiera de sus partes? ¿Qué control se mantiene o qué acercamiento se mantiene con el ambiente? Nosotros como tenemos un convenio con el Ministerio de Ambiente desde hace varios años y parte del convenio es trabajar todas estas actividades, sobre todo con temas de asesoría, educación, entrenamiento con los técnicos y los guardaparques dentro del ministerio, pero al mismo tiempo estamos trabajando con el Ministerio Público, con la Fiscalía, con los estamentos de seguridad como Senafrón, Senan, la Policía Ambiental. ¿Por qué? Porque todas estas entidades, instituciones nacionales y de gobierno, tenemos que trabajar en conjunto, pero al mismo tiempo
hemos tenido varias reuniones con Anagán, con ELISA, con el BDA, con el MIDA. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones e instituciones nacionales también tienen que ver con esta situación. Y también tratar de que la empresa privada pueda apoyar para que nosotros podamos trabajar y ayudar a los productores, los campesinos y al panameño en general. Así es, queremos dar las gracias al licenciado Ricardo Moreno. Él es biólogo, el encargado de la Fundación Yaguara Panamá. Y a continuación vamos a tener como invitados al Patronato de Amigos del Águila Arpía. No dejen de sintonizarnos en nuestras emisoras. Y nuestro siguiente bloque, los amigos del Águila Arpía, sigan con nosotros acá en nuestro programa A Profundidad. Estamos de regreso, amigos televidentes y radioescuchas, con su programa A Profundidad, en esta ocasión conversando sobre la conservación de especies en Panamá y todos sus esfuerzos. Nos encontramos en esta ocasión con la licenciada Belkis Jiménez y con la doctora Ileana Cotes. Ellas nos acompañan de parte del Patronato Amigos del Águila Arpía. Bienvenidas a ambas. Gracias por su presencia en nuestro programa. Y queremos comenzar con una pregunta básica. ¿A qué se dedica el Patronato Amigos del Águila Arpía y por qué esta especie está amenazada en nuestro país? El Patronato Amigos del Águila Arpía se encarga de la protección y conservación del animal y un poco en educación ambiental precisamente para ello. ¿Por qué se encuentra en peligro? Se encuentra en peligro porque es una de las aves, digamos que más llamativas, es la más grande que hay en Panamá, y muchas personas al verlas le tienen temor y piensan pues que por ser la más grande les va a causar algún daño, al mismo tiempo les va a impartir poder. Entonces ese es un poco el no saber sobre la biología del animal. Doctora Ileana, cuéntenos un poco sobre el ciclo de vida del animal. ¿Cuánto puede durar en cautiverio o en el ambiente natural? En cautiverio, por supuesto que ellas duran mucho más. Incluso tuvimos un caso en el Parque Municipal Summit. La última águila arpía duró más de 50 años. Ellos pueden llegar a durar de 50 a 60 años, pero claro, en cautiverio sería mucho más porque de cierta manera está mucho más protegida, tiene menos problemas de contaminación, va a tener sus presas al día. Entonces ya en el ambiente pues, natural sería un poco menos. Yo quisiera también ampliar lo de las amenazas del águila arpía. Nosotros tenemos varias amenazas, pero yo creo que la principal es el ser humano. Tal como lo recalcó Belkis, hay ideas preconcebidas que son erróneas, sobre todo cuando se trata de aves rapaces, por el peligro, por la misma imagen que tiene el águila, pues la gente piensa que a lo mejor como es una rapaz, que cuando está volando por ahí que te va a dar mala suerte, que va a pasar algo malo. Segundo, la tala indiscriminada de árboles. Esa es algo vital. ¿Por qué? Porque es ahí donde ponen sus nidos, ahí también están las presas de las cuales ellos se alimentan. Entonces, la tala indiscriminada es un problema grandísimo para las águilas arpías. La contaminación también, porque si se contaminan los ríos donde ellas toman su agua, también se van a ver afectadas y por supuesto no van a poder sobrevivir. Y sería una lástima porque el águila arpía está considerada como una de las águilas o de las aves más poderosas del mundo. Y nosotros tenemos el orgullo de tenerla como nuestra ave nacional. Tenemos que hacer todo lo posible por conservarla. Sin duda alguna, en los últimos años se ha hecho una campaña grande para conocer un poco más sobre el águila arpía y sobre todo dar a conocer a los niños que son el futuro del mañana sobre la necesidad de que esta especie se mantenga en nuestros bosques como uno de los mayores niveladores en cuanto a al balance, ¿no?, que es existente. Pero, ¿cuáles son los puntos en donde más se ha detectado el águila arpía en nuestro país y en dónde son las regiones en donde ha desaparecido prácticamente? Bueno, creo que Belkis está más en conocimiento de eso, pero puedo comenzar a señalar que en el Darién, sobre todo porque hay poblaciones pues, que están muy vulnerables y también la parte de la ignorancia, ¿no? En ocasiones hemos visto águilas arpías que han sido atacadas porque ahí es donde está la mayor cantidad. Hemos tenido pocos casos en las otras provincias, pero en Darién es donde más se nos ha reportado. Creo que puedes ampliar un poquito eso. Ella se encuentra en todo el país, principalmente bosque húmedo tropical. Esa es su preferencia de hábitat. Tierras bajas. La vamos a encontrar en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá.
En las áreas donde no se encuentra son Península de Azuero, porque no hay bosque, en Chiriquí, el área de Boquete, Cerro Punta, porque son tierras altas, allí no la vamos a encontrar. Y la población mayor hasta ahora se ha detectado en el área de Darién. ¿Qué población mayormente podríamos hablar de una especie en peligro de extinción? ¿Cuántas especies ya han contabilizado o se maneja un censo aproximado de cuántas existen? Antes de la pandemia se tenía la cuenta de 225 parejas distribuidas en el país, pero no sabemos ahora cómo está y queremos reanudar esos estudios para Tener poder ese registro. determinar cuál es el registro actual. Tener una estadística de cuántas existen Un en la realidad, aproximado. un aproximado. Y eso es muy importante, sobre todo los estudios científicos que se llevan a cabo con el águila arpía. Podemos mencionar que una de las miembros de nuestro patronato, la bióloga Carla Paricio, ella está muy enfocada en lo que es ya ella tiene 20 años de estar estudiando la biología del águila arpía y todo su entorno. Y ella tiene datos muy importantes, pues que en su tiempo se darán a conocer, porque es importante también que la población sepa qué está pasando realmente con el águila arpía, no solamente en el Darién, sino también a nivel nacional. Así es, licenciada Belkis, cuéntenos un poco qué necesita un águila arpía para vivir, lo básico. Lo básico es bosque húmedo tropical que contenga árboles como cuipos, ceibas, que son los árboles que ella escoge para anidar. Son árboles altísimos que sobresalen del bosque y son, pues, en la parte de arriba son como dos manos abiertas juntas que le da a ella la facilidad para colocar su nido en el centro, puesto que de punta a punta de las alas con estas abiertas mide 2 metros. Entonces se le dificulta un poco entrar al bosque o escoger un árbol que esté muy frondoso. Por eso busca esta especie de árboles. Y lo otro es, ella se alimenta principalmente de perezosos. Hay otras especies, pero el principal es el perezoso, porque se encuentra en la parte de arriba, en la parte del dosel del bosque. Entonces le es más fácil para ella cazarlo desde allá arriba, donde ella se posa. Entonces lo principal, pues, es mantener un bosque sano en cuanto a fauna y en cuanto a flora. Bueno, al igual que las otras especies que hemos hablado hoy, refiriéndonos al jaguar y el águila arpía, también tiene su constante en las poblaciones campesinas e indígenas, en el que a veces existe el temor de que un águila, por su envergadura, por su tamaño, puede hacerle daño a algún niño, a algún infante, y quizás también esto conlleva a que ellos traten de eliminar la especie si está cerca de sus casas. Y lo otro también está el trofeo de caza, pues las patas de ellos, quizás muchos de ellos la utilizan para eso, como un trofeo. Yo pienso que en ese sentido la educación ambiental es clave y por eso también se llevan programas de educación ambiental en el Darién para que la población sepa, pues, cuál es la importancia que tiene el águila y también cuál es su hábito, cuál es su biología, porque generalmente el águila, el pichón se queda con sus padres por 3 años, de 3 años a 3 años y medio. En ese tiempo, sus padres le enseñan a ella qué es lo que debe comer, cómo se debe de proteger. Entonces, dentro de esa enseñanza, no está de que vas a coger un ternero, que vas a coger un perro, una gallina. Entonces, ese es el temor de las poblaciones. Y por eso, pues, ahí entra el hecho de educar a las personas. Y claro, y decirle, si tú estás de acuerdo con la deforestación, si tú vas a tumbar los árboles, debes de tomar en cuenta que las presas que estaban en esos árboles ya no van a existir. Entonces el águila arpía, ¿qué va a hacer? Se puede acercar a las poblaciones y entonces sí agarrar una gallina porque va a tener hambre, es lógico. Y por eso es la importancia, pues, también de conservar los árboles, para que las presas siempre estén allí y ella se pueda alimentar de lo que sus padres le han enseñado que se debe alimentar. ¿Trabaja el patronato en conjunto con el Ministerio de Ambiente para educar a las poblaciones, para documentarlas un poco sobre lo que es necesario para conservar esta especie? ¿Por qué es necesario conservarla? El Ministerio de Ambiente se encuentra dentro del patronato, es uno de los integrantes. Y sí recibimos apoyo en la parte de educación ambiental que lleva la licenciada Carla Paricio, sobre todo en la provincia del Darién y en las otras provincias donde ella se ha acercado. Ella recibe el apoyo del Ministerio de Ambiente en la parte de educación ambiental. Y también hemos tenido problemas en el sentido de que se han encontrado, como dijo acá la colega, animales cazados
heridos. Entonces, conjuntamente, el Ministerio de Ambiente y nosotros lo traemos acá a la ciudad y el Ministerio de Ambiente también le da el apoyo. Ellos tienen un veterinario, nosotros acá en el Summit también tenemos un veterinario que nos apoya y entonces pues tratan de recuperarlo y si es posible regresarlo a su ambiente natural. También el caso de que se dio en Summit, donde desapareció una de estas especies, quizás por el contrabando de animales, porque en el mercado internacional debe tener un alto costo, pero para eso existen las leyes, ¿no? Para, de alguna manera, aplicar la sanción correspondiente a quien se vea cazando un animal de esta especie o el tráfico de animal, porque se utilizan muchas estrategias para poder sacar una especie de nuestro país. Exactamente, tiene que ser alguien que tenga de verdad conocimiento de cómo manipular a un ave de este tamaño y conocer sobre todo su biología, porque es muy poderosa. Entonces, no es cualquiera persona que puede agarrar un águila arpía. Nosotros hemos conocido personas que sí tienen un entrenamiento, pero siempre estar alerta y sobre todo pedirle a las autoridades que se cumpla la ley. Porque sí hemos tenido algunos casos en el Darién, ¿verdad, Belki? De águilas heridas con balines, porque a veces hay personas que creen que eso es un deporte, que eso es un trofeo, herir a un águila arpía, como usted dice, pues agarrarle sus garras y tenerla como un trofeo, y eso no debe ser. Persona que sea capturada haciendo este tipo de cosas debe de tener su consecuencia. ¿Existen políticas o legislaciones que prohíban el tema de la caza indiscriminada del águila arpía? ¿Se tiene que trabajar en ellas? ¿De qué manera han manejado este tema? El Ministerio de Ambiente tiene una penalidad por la cacería de estos animales y se trata de cumplir en la medida en que ellos determinen quién fue la persona, porque muchas veces no se puede determinar, pero en la medida que esto sucede, pues ellos hacen cumplir las leyes. ¿Qué experiencia han vivido ustedes dentro del patronato? ¿Han logrado reproducirla en cautiverio algunas de estas especies? ¿O han conocido de parejas que han estado en estado salvaje, están en su hábitat y que actualmente pues mantengan reproducción constante? Sí, el programa de reproducción no lo lleva a cabo el patronato, ni creo que a nivel nacional se está llevando a cabo, pero sí hemos tenido la grata noticia de nidos activos. Ahora mismo hay uno que se encuentra en el Darién y por supuesto está sumamente protegido. Hay muchas personas que por turismo quisieran ir a verlo, entonces eso se controla, porque sobre todo la madre, que es la encargada del cuidado de su pichón, ella necesita la tranquilidad y necesita estar en un ambiente que no sea tan estresante para que pueda criar muy bien a su pichón. Es algo sumamente curioso, cuando el pichón nace, la madre no deja que el padre se acerque al nido, porque ella es muy celosa de la seguridad de su pichón. Entonces, he visto videos donde el padre trata de acercarse y la madre no lo deja. La única misión de él es traer la comida al nido, porque ella tiene que estar junto con su pichón cuidándolo, pero ella es tan celosa del cuidado de ese pichón que no deja que se acerque hasta que esté más grande. ¿Cuántos huevos por pareja? ¿Uno o solo? Ella pone, sí, ella pone 2 huevos, pero solamente sobrevive 1. Son cosas sabias de la naturaleza, porque imagínense a 4 aves en un nido. Creo que nada más hubo un caso en el mundo donde la pareja pudo criar a 2, pero eso fue algo excepcional. Lo que pasa con el otro huevo es que se descompone y pasa a formar parte del nido, pero solamente 1 sobrevive. Una vez completan ese ciclo de crianza del primer pichón, ¿cuánto tiempo pueden tardar en volver a reproducirse y tener más pichones? Ella se queda con el pichón alrededor de 3 años a 4. Una vez el pichón ya cumple esa edad, se retira del nido y ella empieza otra vez en el cortejo con el macho y ahí empiezan otra vez. O sea, cada 3 años se ha establecido que es la reproducción. Y eso lo hace también una especie más delicado, ¿no? Para el tema de sobrevivencia, porque se reproduce cada 3 años. Es una especie que no frecuentemente va a tener una nueva cría. Es uno de los procesos más largos. Entre los animales, entre las aves. Es uno de los procesos más largos. Y hay otro aspecto también. Creo que la mayoría de ellas son monógamos. Entonces eso también dificulta, porque es una pareja que se conforma para toda la vida. Cuando desaparece uno, el otro sigue solo su camino. No es que va a buscar otra pareja. No se reproduce más. No, porque realmente la pareja que queda no sabe qué fue lo que le pasó a la otra. Entonces se queda esperándola toda la vida. Y a lo mejor fue muerta por alguna circunstancia, o que algún balín, o quién sabe que la cazaron, o murió por alguna contaminación. Pero el macho eso no lo sabe, o la hembra tampoco. Entonces ellos se quedan solos y ahí
se cierra el ciclo de la reproducción. Muy interesante todo lo que nos han dado a conocer sobre esta especie que está amenazada, es nuestra ave nacional y es nuestro deber conservarla. ¿De qué manera ustedes pueden recibir apoyo económico para su fundación? ¿De qué manera las personas pueden donar? ¿O de qué manera obtienen algún tipo de capital para seguir operando? Sí, bueno, nosotros tenemos un grupo, ¿no?, que conformamos los miembros del Patronato de Amigos del Águila Arpía y recibimos apoyo de esas personas que están colaborando con nosotros, pero también quisiéramos que a nivel nacional cada persona que pudiera aportar su grano de arena lo hiciera. Nosotros le vamos a dar el número de la cuenta del banco, pues que tiene donde pueden apoyarnos con eso, porque en realidad sí se necesita. Por ejemplo, ahora mismo nosotros necesitamos volver a mejorar el recinto donde está el Águila Arpía y para eso se necesita una gran cantidad de dinero. Y nosotros estamos enfocados en eso ahora mismo, en que el Águila Arpía tenga, la que está en el Parque Summit, tenga todo lo que se necesita. Y las que están afuera, pues lo que es en la divulgación, tener suficiente para los programas de educación ambiental que son para mí vitales. Nosotros vamos a comenzar a educar desde que son pequeñitos, pero ese pequeñito que recibe la instrucción va a llegar luego a su casa y le va a decir a su papá qué fue lo que aprendió. Entonces, lo que el adulto no sabe, el pequeño a veces se lo puede enseñar. Entonces, sí necesitamos el apoyo para llevar a cabo una mayor inyección en los programas de educación ambiental y poder también llevar a cabo, apoyar todo lo que sea la investigación científica del Águila Arpía, tanto en el Darién como en las demás provincias donde se encuentra. Sin duda alguna, el Águila Arpía en el Parque Summit pues, se ha convertido principalmente en la mayor atracción para todo aquel que pasa a este lugar. ¿Qué proyectos se mantienen para el Águila Arpía? ¿Se va a ampliar el área donde ella se mantiene? ¿Qué proyectos se mantienen ya planificados? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque nosotros orgullosamente podemos decir que el recinto donde está el Águila Arpía Panamá, que es la que tenemos en cautiverio, es uno de los más grandes del mundo. Ella se desarrolla muy bien en ese recinto. Tiene las perchas donde ella se puede movilizar. Inclusive hay ocasiones donde ella está haciendo su nido. Hay una torre de control de observación donde en ocasiones puede entrar un científico y ver el comportamiento del Águila Arpía, pero en la parte superior, en ocasiones, ella está haciendo nido porque ella está preparándose. Lastimosamente no le hemos podido encontrar el compañero porque no es tan fácil. Este año ella va a cumplir 14 años y tal como usted lo dijo, es la atracción número 1 del Parque Municipal Summit, porque en realidad es un ave preciosa. Al ser hembra es mucho más grande que el macho, entonces cuando ella despliega sus alas y vuela es magnífico. Nosotros acabamos de pasar Festiarpía y Festiarpía fue un espectáculo. Superó las expectativas que teníamos en cuanto a las entradas. Habían personas, atendimos personas de todas partes del mundo, locales montones, niños. Y una de las cosas que a mí más me conmovió fue ver el interés que tenían las personas en conocer acerca de la biología del Águila Arpía. Ese es lo básico, tener ese conocimiento para poderlo transmitir. Y a cada niñito que llegaba, yo le decía, esto que tú aprendiste el día de hoy, quiero que lo transmitas. No, y sería también interesante, Sara, conocer un poco de cómo llegó esta ave a Summit, de dónde se fue rescatada, o cómo se logró obtener la misma. El ave que tenemos en el Parque Summit, de nombre Panamá, en honor a nuestro país, nos fue traída como embajadora por el señor Ron McGill del Zoológico de Miami. Es una ave que nació en cautiverio y está acostumbrada al cautiverio. Ella vino a la edad de 3 años. Recién dejada de su mamá. Exactamente. Sí, ya tenía que abandonar el nido. Ya tenía que abandonar el nido. Y entonces, pues, fue introducida acá a Panamá con ayuda de tanto el gobierno norteamericano como el gobierno panameño y otras entidades. Ella nació en el 2009. Este año, como dijo la colega, va a cumplir 14 años. El 22 de septiembre. Y el 10 de abril celebramos, pues, lo acabamos de celebrar, es el Festiarpía, el día en que fue nombrada Ave Nacional de Panamá. Y el festival se trata de eso, de resaltar que nosotros ya oficialmente la tenemos como un ave nacional y podemos entonces explicarle a las personas, compartir con ellos la maravilla que es nuestra ave nacional y la importancia que tiene dentro de nuestro bosque tropical. Porque mucha gente dice, ¿pero por qué es tan importante? Porque está en el tope de la cadena alimenticia y ella regula las poblaciones de las cuales se alimenta. Si ella no tuviera esa regulación, el bosque no sería tan sano como debe ser, porque había una sobrepoblación de otras especies de las cuales ella se alimenta. ¿Cuál es la fuente principal aparte del perezoso? Monos,
otras aves de menor tamaño que ella, por supuesto, algunos roedores, pero principalmente los perezosos. Después siguen los monos, las guacamayas, creo que los cuzumbí, Los las ñeques, zarigüeyas de vez en cuando, las iguanas. las iguanas, sobre todo la iguana verde. No, y que también hace pensar que una especie con 2 metros de alas extendidas cuando está volando pueda cazar en medio de la espesa selva, y hay videos que sí se ven que sí lo logra, sí puede hacerlo. Dentro de Totalmente. de la espesa selva, como usted menciona, es un poco difícil para ella. Por eso ella se desplaza arriba en el sotobosque, en el dosel. Pero tiene un Del manejo bosque. entre los árboles para poder retraer las alas y poder cazar. Diríamos que el bosque está lleno de lianas, por ahí se desplazan iguanas, se desplazan perezosos, entonces es más fácil para ella. Pero si vemos un bosque tupido, ahí No ella lo va a no va a poder entrar, hacer, no lo va a va a lograr, ser más difícil. porque se le dañan las alas. Claro. Entonces para ella es más fácil arriba. Por eso su principal alimento es el perezoso. Es más lento y ella lo divisa desde arriba. Y sobre todo puede, desde allá arriba, con la altura que tiene el nido, ella también puede cuidar a su pichón. Ella está siempre, los padres ambos están alertas de cualquier cosa, eventualidad que pueda pasar con su pichón. Entonces es un lugar estratégico, podríamos decir. Así es, y ya para finalizar, cuéntenos un poquito dónde están ubicadas sus oficinas en caso de que alguien quiera acercarse y donar, y cuéntenos para finalizar un poquito sobre Festiarpía, dónde se realiza todos los años y qué busca hacer este festival. Ok, nosotros oficinas como tal no tenemos, pero en el Parque Summit tenemos el centro del Águila Arpía y ahí podemos atender a las personas que estén interesadas en donar. Tenemos una cuenta también para que puedan donar. Dentro del Summit tenemos una pequeña tienda con recuerdos que vendemos para recoger fondos, y allí se ofrecen camisetas, gorras, tazas, fotografías, postales, etc. Belki, es importante también que conozcan nuestras redes sociales. Nosotros tenemos nuestra página web que es Patronato Amigo del Águila Arpía, y tenemos en Twitter Conexión Arpía, en Instagram Conexión Arpía, y creo que en Facebook también se conoce como Conexión Arpía, para que también sepan y puedan seguir nuestras historias, y sobre todo esta histórica celebración del Día del Águila Arpía, que fue fenomenal. Bien, queremos agradecer a todos por su participación en el día de hoy. Hemos conocido el trabajo que se realizan por 3 fundaciones y un patronato, 2 fundaciones y un patronato en cuanto a protección de animales de nuestro país que se encuentran en vía de extinción. Hablamos del águila arpía, hablamos del mono araña de Azuero y también hablamos del jaguar, y queremos crear conciencia a la población de la necesidad de proteger no solamente esta especie, sino todas las especies que conforman la fauna y flora de nuestro país. Queremos, como siempre, también agradecer a la administración de Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la producción de este programa. Usted, amigo televidente de su casa, muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima.